Una cita interesante a Bertrand Russell dice: hombres y mujeres parecen incapaces de disfrutar de los placeres más intelectuales. El conocimiento de la buena literatura, que antaño era universal entre la gente educada, ahora solo lo tienen unos cuantos. Poco interesa en nuestra época una cosa tan apacible. Dice primero que hay una incapacidad de disfrutar de los placeres intelectuales. Esto se enlaza con la última parte, que dice que poco interesa en nuestra época una cosa tan apacible. Los placeres intelectuales corresponden a la mente, al pensamiento, al cultivo del intelecto, al espíritu, los cuales no implican movimiento físico, sino que derivan de la acción de pensar o imaginar, que son ocupaciones tranquilas y apacibles. Al contrario, las que implican movimiento o actividad física no acostumbran ser tranquilas, menos todavía apacibles, sino que son precisamente activas, por ello dinámicas y excitantes, estimulantes. Y la mayoría gusta del movimiento, sienten más placer con eso. No solo prefieren practicarlo, sino que admiran a los que destacan en eso, porque pueden entenderlo y ellos también, si se esfuerzan, pueden hacerlo, practicarlos. Por ello los deportes tienen bastante acogida. En cambio, los concursos intelectuales, la cultura, la exhibición del desenvolvimiento mental, la ciencia, la teoría, la filosofía, las doctrinas no tienen acogida porque en principio no se entienden y está al alcance de pocos y no del sujeto promedio. Pero nos engañamos y creemos que la gente deja el placer intelectual a un lado para preferir la actividad física. Si fuera así, no habría tanta obesidad, gordura y enfermedades como hoy en día. La situación es peor, y es que la mente está ocupada, no porque esté trabajando, es decir, pensando, sino porque está distraída, está siendo llevada, orientada por algo externo. Me refiero obviamente a los artefactos, instrumentos o medios que hoy entretienen las cabezas, durmiendo de paso a los cerebros. La buena literatura, el pensamiento ejercitan la mente, no la anulan, como hacen estos aparatos, con instrucciones o ideas previamente elaboradas. Esto se debe mucho a la abundancia de estímulos que existe hoy. Por todas partes se incita al individuo a entretenerse con mucho placer y excitación. Se promete mucha emoción. Ante eso, los libros resultan aburridos, porque para leerlos hay que estar quieto, moverse poco, no salir de casa. Y como tampoco se hace en grupo esto de leer, hay la aversión a la lectura. Antes no habían tantos aparatos y medios para entretenerse o dormir la mente como las hay ahora. Por eso la lectura era una opción y podía competir con otras distracciones antes. Se la elegía no tanto por placer, sino porque no habían muchas opciones. Esto nos lleva a otra parte de la cita, donde dice que la buena literatura, que antaño era universal entre la gente educada, ahora solo lo tienen unos cuantos. En realidad no se ha cambiado tanto. La gente en sí de ayer y hoy es casi la misma. Se ha cambiado bastante por fuera, el mundo exterior, pero por dentro el sujeto promedio es casi el mismo. La diferencia es que antes esas obras maestras no eran muy asequibles al público y estaban limitadas al ámbito intelectual y académico. Hoy, en cambio, casi cualquiera puede conseguir las grandes obras literarias, científicas o filosóficas. Otro factor cardinal es que la clase media ha crecido bastante. En los últimos siglos se ha ensanchado mucho. Digamos que antes la gente con las justas tenía para comer, ahora tienen para eso y algunas otras cosas más. Por eso el consumo exorbitante de hoy. Considerando esto, se deduce que antes pocos tenían la posibilidad de leer buenas obras. Hoy ya no son pocos los que tienen esa posibilidad. Por ejemplo, si de 100 personas, antes 10 tenían la posibilidad de leer a los grandes, 8 o 9 de esos 10 lo hacían, o sea, la gran mayoría. Hoy ya no son 10 los que pueden, sino 50. Pero eso no quiere decir que 40 o 45 lean a los mejores, no. A lo sumo la cantidad se ha elevado solo un poco. Eso hace que los que ahora leen, comparados con los de antes, sean solo unos cuantos. Y es que hay que entender una cosa bien: la capacidad económica no mejora el nivel intelectual en nada. Si el sujeto promedio antes no podía leer lo mejor, y hoy sí, que pueda no significa que lo haga, porque su condición de cultura escasa, desinformación y propensión a la distracción le impiden disfrutar de los grandes libros que enriquecen el espíritu. Ese individuo mediano de la clase media de la sociedad siempre ha sido así. Ahora bien, no significa esto que no lea. Al parecer sí lo hace, pero lo que es acorde a su gusto o nivel de espíritu, o sea, libros mediocres, que precisamente son los más vendidos. En esa lista ni siquiera figuran las grandes obras maestras. Por ende, no es desacertado suponer que los libros más vendidos equivalen a los peores libros. Por eso Schopenhauer dijo con razón que el público prefiere las palabras de una cabeza estúpida de hoy en lugar de un gran pensador. Y es que la realidad es muy simple. Las personas amantes de la verdad y cultas, o sea, los pocos, siempre buscarán a los mejores.
En cambio, los de entendimiento mediano que prefieren el entretenimiento fácil buscarán lo más acorde a su estilo de vida y costumbres. Por eso el escritor actual es un vendedor, apela a la cantidad, sabe que la clase media es enorme y tiene la capacidad de comprar, por ello escribirán para gustar a ese sujeto promedio. Así se garantiza el éxito. En fin, es necesario cambiar tanto el escritor como el lector, que el lector haga un esfuerzo e intente hojear un buen libro, para que los mediocres dejen de ser los más vendidos, y el escritor sea fiel a sus principios y prefiera la calidad en vez de la cantidad. Que aprendan un poquito de la sabiduría de Séneca, quien decía sobre sus lectores: me basta con pocos, me basta uno, puedo contentarme con ninguno. Pues aseguraba que escribiendo aprendía y por eso lo hacía, no para agradar a las mayorías.